Una gran universidad presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Bienvenidos, comienza Agenda Nacional en CNN Chile. Hubo una idea hace algunos días, liderada principalmente por Camilo Escalona, realizar o enfrentar el nuevo trato. De alguna forma para que los dos bloques, para decir Alianza y Concertación, destrabaran las diferentes disputas en materia legislativa. Sin embargo, esta idea fracasó o se abortó al poco tiempo porque no toda la concertación estuvo de acuerdo. Por una parte está el CPS, es un bloque, el otro el PPD-PR, y no hubo consenso desde un bloque que se encuentra en estos momentos en el Congreso. Y por otra parte, la Alianza dice, mira, sabes que conversemos, pero del tema binominal, no. Y ahí es donde está entrampada la cosa. Entonces dijeron, se cortó el diálogo. El lunes se reúne nuevamente un grupo importante de la concertación para retomar el diálogo. Chadwick, por otra parte, dice, mire, le vamos a bajar la tensión y vamos a ver a qué acuerdos llegamos. Me encuentro con dos de los invitados, los otros dos se están maquillando porque venían atrasados. La senadora, partimos por las damas, Ena Fombal, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bienvenida. ¿Resfriadita? Muchas gracias. Un poco, sí. ¿A puro café nomás? Como muchos café? chilenos y muchas mamás que se contagian de los niños, ¿no? Exacto. A puro café y para la hora del almuerzo un pisco sour si no va a manejar. Quita el resfrío, según dicen. Yo nunca he tomado una gota de alcohol. No tenemos experiencia en eso. Nada. Ninguna. Claro. Y el Pepe Out, diputado Pepe. ¿Cómo estamos, Pepe? Hola, muy bien. Bienvenido. Hola, Ana. ¿Cómo está ahí, Pepe? ¿Por el otro lado? Bueno, aquí tenemos diálogo. Sí, aquí siempre ha habido diálogo. ¿Qué condiciones se tienen que dar, el que quiera responda primero, para que exista este diálogo que sea fructífero entre los dos bloques que se encuentran en el Congreso en forma mayoritaria? Ena. Mire, nosotros nos acercamos al presidente del Senado, la UDI, la bancada de los senadores de la UDI nosotros le pedimos reunión al presidente del Senado para plantearle que nosotros consideramos que es importante que el Senado vuelva a recuperar eso que en algún momento tuvo y el Congreso en general, que sea un espacio donde se pueda llegar a diálogo y a través de eso a acuerdos. Y el propio presidente del Senado, Camilo Escalona, dijo en esa reunión que él consideraba que dejáramos aparte aquellos temas donde sabíamos que iba a ser más difícil llegar a acuerdos y que tratáramos de encontrar áreas donde estábamos más cerca, donde había más espacios para encontrar acuerdos. Yo en esa reunión le dije, mire, presidente, yo creo que en el tema de educación hay algunos espacios y algunas políticas donde estamos sumamente cerca para poder llegar a acuerdos, quizás podemos empezar por ahí, o por otras políticas. Nosotros lo que pensamos es que en el Senado, en el Congreso, nosotros podemos empezar a llegar a acuerdos en políticas específicas. ¿Pero por qué se excluye el tema binominal? No, si no se está excluyendo. Lo único que nosotros dijimos, aquí uno puede poner todos los temas sobre la mesa, pero es obvio, es bastante obvio, que lo podemos poner como condición para el diálogo. Una de las cosas donde no hay acuerdo en ninguna parte, ni siquiera dentro de la concertación, ni dentro de la alianza. Entonces, ¿para qué vamos a poner como condición para sentarse a conversar un tema que es probablemente uno de los más difíciles? ¿Por qué no empezamos por aquellas políticas donde sabemos que hay más espacio? Eso es lo único que planteamos y seguimos sosteniendo. Pepe, ¿en qué está de acuerdo y en qué está de desacuerdo con las afirmaciones de la senadora? No, yo estoy de acuerdo. Yo solo digo que estamos conversando permanentemente y no solo en el Senado. Estamos conversando en la Cámara permanentemente. Si no, no podríamos aprobar las leyes. Acabamos de ponernos de acuerdo con el ministro Alamán y ahí cada bancada delegó un representante, Patricio Ales por el PPD, Carlos Montes por el Partido Socialista y Jorge Burgos por la Democracia Cristiana, y concluimos las diferencias que persistían en materia de la derogación de la ley reservada del cobre. Y produjimos un acuerdo. Estamos discutiendo en la Comisión de Hacienda el paquete tributario que propuso el gobierno. Tenemos acuerdos, como dice Ena, en algunos puntos y tenemos diferencias en otros, y vamos a votar a favor aquello en lo que estamos de acuerdo y probablemente votaremos distinto aquello en donde tenemos diferencias. Pero el nuevo trato buscaba llegar a un clima distinto. Por eso digo, no entiendo yo esto de generar una parafernalia que despierte expectativas respecto de acuerdos donde tenemos desacuerdos. Por ejemplo, en el sistema binominal yo no tengo ninguna ilusión, no solo respecto de la UDI, respecto de Renovación Nacional, si Carlos Larraín casi excomulga a Nicolás Monkever y Pedro Brown por haber firmado un proyecto de reforma del binominal. Entonces, sigamos trabajando en aquello que tenemos que trabajar, que es en desentrabar los proyectos de ley en materia de descentralización, en materia de educación, ¿Está equivocado, Ricardo en Lagos, materia cuando de tributo? fustiga o critica a la UDI y al PPD por no sentarse a dialogar? Es que está equivocado, por supuesto, porque estamos dialogando.
pero si estamos dialogando todos los días. Y estamos dialogando incluso sobre la reforma del binominal. Fíjate que el proyecto que yo elaboré tiene firmas transversales, desde la UDI hasta el Partido Comunista. El proyecto que presentó Jorge Burgos tiene diputados de Renovación Nacional y de la Democracia Cristiana y del PPD. Eso es dialogar. Ricardo Lago en la tercera de este sábado dice, en este tema, referido al binominal, la UDI es minoría y se asila en la Constitución y los quórum de Pinochet. ¿Y cuál es el problema? ¿Usted está de acuerdo con lo que dice? Mire, lo que pasa es que yo coincido con Pepe y es eso lo que nosotros dijimos. Y al final del día, nosotros lo que tenemos que mostrar como políticos es que más allá de toda esta discusión que ya nadie entiende, que el diálogo, que no el diálogo, que sí el diálogo, que arriba las manos, que abajo más las manos, que unos se echan la culpa a los otros. Mira, si lo que la gente quiere de los políticos es que nosotros seamos capaces de sacar adelante aquellas políticas públicas que los benefician. Eso es súper práctico. Y por lo tanto, y yo coincido con Pepe, si nosotros eso lo estamos haciendo en el Congreso. Lo que yo sí creo es que lo tenemos que mostrar un poquitito más. ¿Por qué? Porque lo que sale en los foros de televisión, lo que sale en el diario, son solo las peleas, pero no sale cuando nosotros llegamos a acuerdos. Por eso yo creo que vestir un poquitito más, que nosotros sí somos capaces, más allá de las diferencias, porque antes y durante la transición eso fue súper importante, pero yo creo que eso ya pasó. Todos decían, mira, acuerdo, no mostremos las diferencias. Nosotros tenemos diferencias y es bueno tener diferencias, es bueno transparentar las diferencias, pero es bueno también decir que a pesar de que tenemos diferencias y muchas veces son profundas en temas específicos, somos capaces de llegar a acuerdos y somos capaces de sacar políticas públicas importantes adelante. Yo espero que esta semana en el Congreso nosotros en la Comisión de Educación votemos a favor la reprogramación de aquellos que tienen crédito con aval del Estado para que les baje fuertemente la cuota que están pagando todos los meses. Oye, esos son acuerdos y son importantes. Pero hay una paradoja, Ena, porque al mismo tiempo que el ministro Larroulé se vanagloria con razón de la enorme cantidad de proyectos que han sido aprobados por el Parlamento, la mayoría de ellos con abrumadoras mayorías, se dice que hay una oposición obstruccionista y que hay un clima de falta de entendimiento y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no, o es una cosa o es la otra, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros tenemos una disposición de diálogo permanente y, por supuesto, como dices tú, tenemos también la disposición, además que hay elecciones y la gente quiere saber cuáles son nuestras diferencias, porque no se pueden votar las cosas como si fuéramos lo mismo. Mire, somos distintos y la gente va a tener que elegir. Mire, acaban de llegar Osvaldo Andrade, presidente del PS diputado, y Nicolás Monker, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Creen que cuando ellos se incorporen ahora a la conversación seguiremos teniendo este diálogo? Nosotros somos muy amigos hace mucho tiempo. No. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Por supuesto que sí. Vamos a hacer la pausa para que se puedan sentar y instalar los micrófonos y ahí estamos conversando acerca de este tema. Hay contagio. Ya volvemos acá. Por favor, escríbanos en el Twitter, @AgendaNac o en el hashtag Agenda Nacional sus preguntas, sus comentarios que ya están llegando. Se incorporan nuestros dos invitados que llegaron atrasados. Vamos a ver por qué. Eso es importante. Claro. De vuelta a la Agenda Nacional, ya hemos ampliado el panel. ¿De dónde vienen los dos? Don Osvaldo Andrade, diputado, presidente del PS. ¿Qué le pasó que se nos atrasó? Me habían dicho a las 10 y estaba reunido con el candidato a alcalde de Vallenar del partido hace un rato atrás. Vamos a hablar nosotros con nuestro productor periodístico para indicarle más la hora. Llámele la atención, pero no lo despida para no ser yo el autor de... Lo despido lo podemos conversar. Si hay indemnización, no hay problema. Se está vistiendo para la Junta Nacional de la DC. ¿Qué es eso? ¿Y usted también le pasó lo mismo? Bueno, muy buenos días. No, yo estaba labores domésticas que no tengo ninguna posibilidad de eludir. Tenemos una guagua muy chica que lloró mucho anoche, así que mi señora me dijo, ya está bien, te vais, pero dejáis las labores cumplidas. O sea, dejarla mudada y todo. Desde mudada en adelante. Ya. Te entiendo. Yo lo entiendo. Sí, mi guagua tiene 1 año y medio. Y yo me tengo que mudarla, todo. Me toca, pero muy duro. No, pero él dijo que así la nariz. Así la nariz. Me ha mudado en 1 año y medio 4 veces. Es que vivo con puras mujeres. Vivo con 3 mujeres. Pues. Entonces, se la pelean por mudarlo. Ya. Poligamia. Ya, vamos al tema. Oye, recién nosotros estábamos, yo dije, bueno, ¿qué pasa que no hay diálogo? Y me responden ellos, ¿cómo que no hay diálogo? Y me dan una serie de argumentos por los cuales hay diálogo. Y la idea del nuevo trato pareciera haber fracasado. Entonces,
Osvaldo, ¿hay diálogo o no hay diálogo, o un clima de diálogo a ojos de la luz pública entre los ambos bloques importantes que se encuentran en el Congreso? No hay diálogo. Hasta ahora no hay diálogo. Lo que hay es conversación en torno a ciertas iniciativas en particular. Hemos tenido un par de años de este gobierno en que ha habido conversación en relación a aspectos específicos. Qué mejor ejemplo que la tramitación del proyecto del PRI postnatal. Ha habido en ese sentido efectivamente ocasiones en que se ha logrado construir un ambiente y un espacio de diálogo, pero diálogo como concepto, como instrumento permanente entre el gobierno y la oposición no ha habido. Este ambiente que usted describe, ¿de qué manera se ha afectado, por ejemplo, por los famosos videos del 27F? No creo. ¿No cambió mucho? En absoluto. ¿Por qué? Quedó claro que había sido una escaramuza absolutamente infértil. Los hechos han demostrado que la relevancia que tiene la ciudadanía la presidenta Bachelet está por sobre estas escaramuzas y estas operaciones. No, yo me refiero a otra cosa más concreta, y es que ha faltado voluntad. Y eso se expresa en un tema, yo alcancé a escuchar algo de lo que habían planteado. ¿Y de quién ha faltado voluntad? La generación de la iniciativa en estos casos, cual sea el color, es siempre del gobierno. Y por ahí también ha faltado voluntad. Absolutamente. Y por parte, por ejemplo, cuando llega Jaime Quintana a la presidencia del PP, dice, mira, aquí cualquier diálogo es infructuoso y es parte del bloque, o al menos de la concertación, y también no contribuye al diálogo una declaración de esas características. Yo digo que cuando no hay diálogo, por supuesto que hay falta de voluntad de todos los actores. Usted me preguntó quién tenía que tomar iniciativa o primacía al respecto, y en eso fui bastante preciso. Lo que creo que no nos estamos dando cuenta es que hay una crisis general de la política. Y eso es, entre otras cosas, causa de que no tengamos espacio de un diálogo permanente institucional. Yo no estoy abundando como existe en otros países, que hay un consejo del diálogo social, ¿no? Que está institucionalizado, ¿no? Creo que todavía Chile puede que no esté maduro para eso. Pero yo creo que ha habido falta de voluntad. Entre otras cosas, ¿sabe por qué? En mi opinión, porque se generó una expectativa de parte del gobierno en su inicio que ha fracasado, y en consecuencia lo que hemos tenido es más bien una búsqueda permanente de cómo construir esta nueva forma de gobernar en este ámbito, y eso desgraciadamente no ha dado resultado. La oposición ha dado muestras este último tiempo inequívocas al respecto. El comportamiento que tuvimos el 21 de mayo pasado es una señal inequívoca de la búsqueda de la creación de un clima distinto. Desgraciadamente, al día siguiente y al subsiguiente, el propio vocero entró a interpretar al presidente y a explicarnos que el famoso había sido a título personal. Entonces, eso enrarece estas cosas. Pero vamos a persistir en este esfuerzo, y para no dejar pasar sus preguntas, y yo creo que en ese ámbito la expresión del presidente del PP no fue afortunada. ¿Hay diálogo o no hay diálogo más allá de lo que se produce en este programa? Lo que pasa es que después de esta semana que tuvimos en la Cámara de Diputados, para mí es muy difícil decir que no hay diálogo. Porque voy a poner un ejemplo. La ley reservada del cobre es una ley que se lleva tramitando, no sé, como idea por lo menos 5 años. Y solo en este gobierno, en los últimos 2, prácticamente completo. Entonces se produce efectivamente un diálogo potente entre gobierno, oposición, en que se reconoce todo lo bueno que venía de la ley del gobierno anterior, se reconocen todos los cambios que se hacen en este gobierno. Habían diferencias, no tengo ninguna duda que ese día diputados votaron con parte de su satisfacción y parte también con desagrado, pero eso es el diálogo en el fondo, que se ponen adelante los puntos en común. Se aprobó una ley que es tremendamente importante, que entierra la ley reservada al cobre, que genera un sistema de financiamiento más transparente, que se fiscaliza más. Y atención, que me cuesta creerle, porque escucho una opinión sumamente fundada de parte del diputado Andrade, que dice que no hay diálogo. Páginas hoy día del diario, 2, 3, todo referido a la falta de diálogo, la idea de tener diálogo, de bajarle tensión. Entonces, y es re fácil que nosotros los temas que estamos de acuerdo tengamos diálogo, pero vámonos a los temas que nos ha costado llegar, como por ejemplo el sistema binominal. Ahí es donde se ve si hay verdadero diálogo. Por supuesto, sí. A mí me pasa, bueno, quiero dar una opinión al tiro del sistema binominal. Sí. A mí me parece que nosotros no podemos, respecto de ningún tema, condicionar el diálogo. Si se discute este tema, yo no dialogo, porque eso es un tremendo error. Y en eso estoy de acuerdo, que la apertura, la disposición a dialogar tiene que ser completa, en todos los temas, salvo cierto marco valórico que yo eventualmente no quisiera traspasar. Pero desde luego el sistema binominal está dentro de los temas que nosotros tenemos que discutir. Que tenemos perspectivas de ponernos de acuerdo en todos los temas, por supuesto que no. Pero cuando uno llega a sentarse a una mesa y dice, mire, yo no me siento a esta mesa si hablamos tal tema,
en el fondo está generando no solo un antidiálogo respecto de ese tema, sino que respecto de cualquier otro. ¿Y su bloque está dispuesto a dialogar con respecto al tema binominal? Porque usted me dice una cosa, pero yo veo, por ejemplo, declaraciones de Patricio Melero, que no son, no, va a decir no es de mi partido, pero es de su bloque, es de la Alianza, y dice lo contrario a usted. Yo personalmente sí estoy dispuesto, ¿ya? Porque me parece que sostener lo contrario es creer que nuestro sistema electoral es perfecto. Porque uno no dialoga sobre la base del convencimiento de que es inmutable y perfecto. Y nuestro sistema electoral no es perfecto, ni mucho menos imposible de cambiar. Ahora, te vuelvo a decir, dialogar no es sinónimo de que estemos de acuerdo en todo. Hay 1000 fórmulas que pueden ir entre medio, que nos van acercando a las soluciones. Yo estoy seguro, y déjame ponerte el ejemplo de una ley, que es la única ley que me ha tocado votar, como la ley reservada al cobre, la derogación, que requería para ser aprobada en todos sus artículos, no en algunos, en todos, 67 votos. O sea, un artículo que se votara con menos de 67 votos, es decir, sin diálogo, se caía la ley. Y resulta que se lo consiguieron. En el caso del sistema binominal no es así. Entonces yo sostengo que si nos ponemos de acuerdo en leyes difíciles, ¿por qué cerrarnos a conversar este tema u otros que sí pueden ser importantes? ¿Ena? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo no creo que sea bueno decir, mire, yo no voy a dialogar si es que no cambiamos el binominal. Bueno, entonces no se puede dialogar, pero por otra parte, y decir que no hay diálogo porque... ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que nosotros estamos acostumbrados a esos diálogos grandes que se producían antes en la política chilena. Yo creo que hay cosas que han cambiado. Yo creo que hay cosas que hay que decir, mira, si hay diferencias, obvio que hay diferencias. Y cuando uno dice, mira, a mí el binominal, bueno, veámoslo, pero la verdad es que yo tengo una postura diferente, yo creo que también hay que respetar las posturas distintas. Yo creo que cuando uno dice, mira, sabes que si es que tú no estás de acuerdo en cambiar el binominal, entonces tú no estás dispuesta a dialogar. ¿Pero por qué? ¿Por qué decimos eso? Si uno puede decir, la mira, UDI ejerce como un poder de veto sobre el binominal. pero si se ponen todos de acuerdo, No solo. si se ponen todos de acuerdo No solo en cambiar sobre el binominal, bueno, digan por qué lo van a cambiar y bueno, cámbienlo. ¿Ok? Si nosotros podemos decir, mira, nosotros consideramos, y yo creo que eso es legítimo, ¿por qué no nos reconocen de que eso es legítimo? Es legítimo decir, mira, ¿sabes qué? Yo no encuentro que el binominal sea perfecto. Yo también encuentro que hay cosas en el binominal que no funcionan bien. Ahora, yo creo que esos problemas, con los sistemas que están propuestos sobre la mesa, no los vas a solucionar. Entonces, y eso es legítimo decirlo. Aquí se dice, la competencia intralista se produce en el binominal. Se produce en todos los sistemas proporcionales. La competencia para producir hacia el frente la competencia, la produce en un sistema uninominal, no la produce en un sistema binominal. Entonces, mira, aquí todos dicen, mira, lo único que nos falta es cambiar el binominal. ¿Por qué no es legítimo decir de que a uno le parece que para la institucionalidad del país el binominal es un buen sistema, que hay cosas que se le pueden cambiar, que eso se puede conversar, pero obviamente que es legítimo también sostener... Si uno ve las encuestas, y por ejemplo... Si uno ve las encuestas, a nadie le importa el binominal, pero da lo mismo. No, es que no voy a eso. Y uno no legisla por encuesta. No, es que uno tiene varios elementos para poder legislar y escuchar a la gente. Obviamente yo no puedo hacerlo bajo la enfermedad de la encuestitis haciéndolo todo, porque si fuera una encuestitis solamente tendríamos reality en la televisión, estamos claros. Pero cuando uno ve las encuestas, ve los movimientos sociales, ve a líderes políticos de todos los sectores que dicen, mira, el sistema binominal está agotado, hay que refundarlo. Y por otra parte, yo digo, pucha, ya, está en contra. Y aquí veo a Patricio Melero que dice, Lago estuvo 6 años sentado en el sillón de la moneda y jamás impulsó un cambio en el sistema electoral. Entonces me pregunto, ¿cómo ambos sectores nos llegan a una reflexión de dialogar respecto al cambio posible? Déjame ponerte una cosa sobre la mesa. Si a mí me parece insólito, insólito de verdad, que nosotros digamos que no hay diálogo solo porque no hay acuerdo en torno al binominal. Eso no es así. Si nosotros en el Congreso, en torno a varios temas, avanzamos, dialogamos, y lo que nosotros estamos diciendo, hay muchos más temas en torno a los cuales te podemos dialogar. Entonces decir, no hay diálogo porque no se puede avanzar en el binominal, a mí me parece casi loco. Que para muchos sectores la deslegitimización de la política. Está bien, pero a ver, va la raíz del cambio. Perdóname, pero la deslegitimación de la política también viene porque no somos capaces de ver que hay otros temas en los cuales sí llegamos a acuerdo. En el tema de la ley reservada del cobre, en el tema de la educación, en el tema de la descentralización. Y hablemos del binominal. Yo no tengo ningún problema de hablar del binominal. Y yo creo que el binominal tiene muchas cosas que se pueden cambiar. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Y entonces entremos en ese tema. Porque todo el mundo dice, cambiemos el binominal, pero nunca entramos a discutir, bueno, ¿por qué sistema lo vamos a cambiar? Y ¿por qué ese sistema nos gusta o no nos gusta? Esa discusión la tenemos. Dejo ahí con Pepe, con este lado de la mesa que ya déjame tomar dos señales. Primero, la próxima semana va a tener en la mano el presidente de la Cámara la posibilidad de que demos una señal
de que nos disponemos a discutir sobre el binominal, porque vamos a discutir una reforma constitucional que abre la posibilidad de que se discuta sobre qué tipo de sistema electoral queremos, y yo espero ahí que la UDI concurra con sus votos. Segundo, Osvaldo Andrade está hablando, no está negando el hecho irredarguible de que conversamos y llegamos a acuerdos puntuales respecto de leyes específicas. Lo que está diciendo es que no tenemos un diálogo formal con el gobierno donde puntualizamos una agenda común. Las veces en que se ha hecho, primero, todos los partidos hemos concurrido a conversar con el presidente cuando el presidente ha decidido invitarnos. Segundo, el presidente acaba de invitar hace pocos meses a todos los expresidentes a conversar del cambio del binominal. Todo Chile pensó, pero todo Chile pensó, que luego de esa conversación venía una propuesta de cambio del binominal. Y resulta que el propio gobierno no le pone patrocinio y uno, no solo el presidente de la UDI, el presidente de Renovación Nacional casi excomulga a los diputados, entre ellos el propio Nicolás que está aquí sentado, que concurren a proyectos específicos de cambio del binominal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros decimos, mire, ¿para qué vamos a levantar una ilusión si ya nos demostró el propio presidente de la República que después de sacar a pasear a los cinco presidentes de la República, desde el 90 hasta ahora, después no llega ni siquiera a patrocinar la idea de eliminar el guarismo 120? ¿De qué estamos hablando? Yo me quedé un poco atrás en esta conversación y pido excusas por eso, pero yo reafirmo mi afirmación. Yo creo que en este país no hay una cultura de diálogo. Y te quiero poner 3 ejemplos, porque aquí se hace mucho hincapié en que en el Parlamento, pero el Parlamento es un aspecto de la tarea política, es una parte de la institucionalidad política. No lo es todo, a pesar de que los que aquí estamos somos todos representantes allí. ¿Usted cree que en este país hay un diálogo entre los trabajadores y los empleadores? ¿Y usted cree que este gobierno impulsa ese diálogo? Yo creo que no. En consecuencia, ahí no hay cultura de diálogo. ¿Usted cree que en este país hay un diálogo entre los actores sociales y el gobierno? Yo creo que no. Y fíjese todas las escaramuzas que hemos tenido. Hay celos, etcétera, etcétera, etcétera. Le quiero decir lo siguiente. Usted sabe que el ministro del Interior de este gobierno nunca ha invitado a los presidentes de los partidos de la moneda a conversar. Nunca. Permítame que se lo diga así. El presidente hasta el año pasado lo invitaba para ver los temas de la política exterior. Nunca más ha sucedido aquello. Hemos tenido alguna dificultad en algunas visitas. Estoy de acuerdo con aquello. Pero no está instalada una cultura de que el diálogo es una forma. ¿Y sabe por qué me preocupa? Porque al margen de la discusión súper pertinente del tema del binominal, yo creo que es la neuralidad de este asunto, tenemos una crisis. Si hoy día nadie le cree a la política, hoy día nadie le cree a los políticos, y yo no estoy enamorado de las encuestas, pero algo dirán. Cuando las instituciones, incluida la institución de la presidencia de la República, está en el nivel de deterioro que está en este país, tenemos un problema político del que tenemos que hacer parte, todos. Y si no tenemos espacio para dialogar respecto de estos puntos, estamos en una situación límite. Entonces, cuando el 66% de los chilenos no le cree al presidente, cuando el 80% cree que las dos coaliciones valen hongo, cuando el 90% de los chilenos piensa que los partidos no sirven para nada, cuando el 95% piensa que los parlamentarios a lo único que nos dedicamos a recetarnos asignaciones, cuando tenemos esa situación, perdóneme que se lo diga, yo creo que si no hay un impulso objetivo de que gobierno y oposición se sienten en una mesa y se hagan cargo de estos problemas, estamos en una situación compleja. ¿Y por qué el binominal es importante? Porque buena parte del problema que tenemos es un problema de representación. Mire, Pepe y yo somos parlamentarios de 2 distritos que son los más numerosos del país. Y desde el punto de vista de nuestra votación, representamos algo más que algunos senadores. Pepe, para ser diputado, necesita sacar 60.000 votos. Yo ¿Te lo deja hablar? ¿Cómo lo deja usted? No, pero por favor, si me estoy excediendo, usted me dice. Yo diría una buena manera. Yo le voy a explicar una cosa. Termino. Sí, pero le voy a explicar algo. En este programa los protagonistas son ustedes, no yo. Entre menos hable yo, está mejor el programa. Y dejé hablar al señor Andrade tan parla usted. No, pues si usted me dice que yo no tengo nada. Entonces, concluyo con lo siguiente. Tenemos un problema objetivo, pues. Y en algún momento yo espero que nos sentemos a discutir esto. Pepe y yo
somos 2 diputados del distrito que requieren para ser diputados, ambos somos mayoría neta, más de 50.000 votos. Y hay senadores que con 10.000 votos lo son. Y nosotros somos uno de 120 y los otros son uno de 38. Si ese no es un problema del sistema político que tenemos que enfrentar entre todos, bueno, si estamos locos entonces. Pero ahora que, Osvaldo, si es para hablar de la crisis de la política y de soluciones conjuntas a esa crisis, nadie nunca va a decir que no hace diálogo, pero no hemos escuchado una palabra de que esa pudiera ser la agenda. Yo he escuchado otras cosas. Para el equilibrio. Vamos, no, espérense. Vamos a ir a la pausa. Y a la vuelta, ¿qué quiere que le pregunte para que entre con la idea que tiene aquí? Para darle el pase. No le pregunten lo que hizo antes de venir para acá, pues eso ya lo dijo. Claro, exactamente. Oye, yo le puedo que dame el pie para que no se me olvide la vuelta comercial lo que tengo que cachar. Pausa, ya estamos de vuelta. De vuelta acá en Agenda Nacional. A ver, hay que decir las cosas como son. Usted está ahí, quería refutarle. A ver, hay una crisis evidente que, y de acuerdo a las encuestas, que a usted no le gusta que yo cite las encuestas, está siendo rechazado efectivamente el sistema político en general. Y dentro de la encuesta también la Concertación figura con el 67% de rechazo. ¿Para qué decir el gobierno? Estamos todos mal parados en ese sentido. Entonces no hay una necesidad de cambiar algo que da en el origen, que podría ser, a lo mejor no lo es. El origen del problema del prestigio de los partidos, del desprestigio de los políticos, de la forma en que se conduce este país, ¿sería solucionar el sistema del binominal o no lo ve tan así? A ver, mi respuesta clarísima es sí, porque yo creo, si bien es cierto, no creo que el binominal sea el origen del desprestigio de la política como si fuera el verdadero germen del desprestigio, pero sí creo que es un factor que tenemos que examinar en profundidad, porque la gente no se explica que nosotros nos pongamos de acuerdo en cambiar o en agilizar muchos proyectos de ley y que no toquemos aquel sistema que eventualmente nos protege en nuestras reelecciones. Hay un tema de legitimidad, vamos a ver cuánta gente va a dejar de votar. Entonces vamos a tener más gente fuera del sistema que dentro del sistema. O sea, yo francamente creo que la señal de decir, miren, no veamos cómo perfeccionarlo a priori, afecta mucho. Ahora, si creo que la solución es, o más bien, si creo que va a ser posible cambiar del cielo a la tierra el sistema electoral y pasar un sistema, por ejemplo, completamente proporcional, yo creo que no van a haber votos, ni apoyo, y es poco realista. Pero sí creo que tenemos que ir dando pequeños pasos que vayan acercando nuestro sistema a un sistema más proporcional. Han habido 20 fórmulas, yo no puedo creer que no haya ni una fórmula mejor que la actual. Evidentemente que hay fórmulas, a algunos les gusta más una que otra, pero te vuelvo a decir, aquí hay un tema de fondo, que es disposición al diálogo. La disposición al diálogo es como lo mínimo. Yo quiero ser categórico, no creo que sea una opción, creo que es una obligación de los parlamentarios tener disposición al diálogo. Y disposición al diálogo no significa ir a comprometer mis votos a que solo esta fórmula, no, es decir, a ver, tratemos de entender en qué punto puedo estar equivocado yo. Y en eso creo que no debe haber veto a temas. Y por último, creo además que en materia legislativa en nuestro Congreso tenemos proyectos importantísimos, un poco paralizados, y tenemos nuestra obligación de sacarlo adelante. En la Cámara tenemos la elección de los CORES directa, que sí tiene que ver, por ejemplo, con la democracia. Tenemos el proyecto que otorga beneficio a las zonas extremas de nuestro país, y ahí está paralizado. Tenemos que sacarlo adelante como sea. Voy a recoger algo que decía Osvaldo Andrade. Sí creo que este país tiene que avanzar en acuerdos laborales, definitivamente, porque tenemos que tener empresas que tengan manijas para poder adaptar su jornada más moderna, pero también tenemos que tener mucha más protección a los trabajadores y tenemos una tasa de sindicalización en Chile bajísima. Entonces, no vamos a hacer nada y esperar que esto se solucione sencillamente por el paso de los días. Yo creo que tenemos que ser protagonistas, llegar a acuerdos en materias laborales que son fundamentales para que el país funcione mejor. Dígame una cosa, ¿cómo puede dialogar el bloque de la Alianza con otro bloque que está con diversidad de opiniones o subdividido? Se declara la muerte de la Concertación. Por una parte vemos un bloque que está clarito entre el PS y la DC. Vemos un senador Quintana que dice que el diálogo es estéril y que quiere virar el partido hacia la izquierda. Entonces, tampoco están muy ordenadas las filas de ustedes, del lado de ustedes. En esta materia yo creo que no es así. Yo creo que la voluntad y la disposición al diálogo en la oposición está planteada, además lo hemos demostrado. Mire, yo le voy a dar un ejemplo específico. Se generó un clima bien adverso para el 21 de mayo pasado. Sí. Y ambos presidentes de las corporaciones, Nicolás y Camilo, hicieron un esfuerzo con todo. Nosotros tuvimos un comportamiento ejemplar. Bueno, chapitas más, chapitas menos. Pero tuvimos un comportamiento. Usted sabe que hubo 110 aplausos al presidente.
en ese. Y los escuchamos todos. Profesor, Pero entonces lo que le quiero transmitir es que nosotros los ritos republicanos los asumimos plenamente como oposición. ¿Sabe dónde está la dificultad? Y permítame decirlo de la siguiente manera. Es que habiendo esta disposición al diálogo, no se toma iniciativa. Y cuando se es gobierno, y lo sabemos, quien tiene que tomar iniciativa es el gobierno. Y en segundo lugar, lo digo... Usted decía algo, delante dijo, mire, por ejemplo, Rodrigo Ginspeter nunca ha invitado a los presidentes de los partidos. Pero de acuerdo a la dureza con que ustedes se han presentado, saquemos el Parlamento, porque el Parlamento me pueden sacar cifras y todo, pero la dureza que usted ha mostrado en los medios, ante la opinión pública respecto al gobierno, yo si fuera ministro de cualquier cosa me daría susto invitar a los presidentes del partido porque me pueden hacer un desaire. Pero si ser ministro del Interior también significa tener susto, pues. Entonces no sea ministro. Pues. Claro, espérate. Entonces, pero es que el ministro del Interior está justamente para superar esos sustos. Todos los ministros del Interior durante 20 años. Como decía un amigo mío, los ministros del Interior están todos los días llenos de juletes. Sí, es verdad. Pero entiéndame lo que le digo. O sea, ¿para qué voy a pegarme el error de invitar al diálogo y no ser recepcionado? Y se lo pregunto de la siguiente forma. Si llegara el ministro del Interior y invitara a los presidentes de los partidos, oye, ¿por qué no te traía tu gente, Osvaldo, a todo tu conglomerado, para que lleguemos a algún acuerdo? Usted iría con la tranquilidad de ir, por ejemplo, con el presidente del PP, Quintana, que le puede decir, mira, ¿sabes qué? Los diálogos son estériles, yo quiero ampliar la izquierda, irme con el Partido Comunista, no quiero saber nada. ¿Hay disposición de diálogo de todo el bloque? Pero espérate porque estás caricaturizando. ¿De qué estamos hablando? No, estoy de alguna forma graficando. Bueno, es una palabra elegante de acuerdo. Sí. Escúchame. El presidente del PPD y el PPD ha dicho cosas que ya confirmó la concertación. Primero, nosotros dijimos como concertación el 5 de octubre del año pasado, nuestro desafío principal es construir una nueva mayoría social y política, sin exclusiones, generar una alternativa de cambio con toda la oposición. No se trata de elegir, y te aseguro que Osvaldo Andrade en esto no me va a mentir, de elegir entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Se trata de incluir detrás de una agenda programática. En eso estamos. Entonces, si vamos a conversar, y eso ha ocurrido poco, es cierto lo que dice Osvaldo, ha ocurrido mucho menos de lo necesario. El gobierno no ha convocado a conversaciones formales, más bien estas se han desarrollado en el Parlamento o con ministros específicos a propósito de temas específicos. Osvaldo concurrió a un preacuerdo laboral con Tucapel Jiménez, Nicolás Monkever y Carolina Goich, en representación de todos los partidos, pero nosotros tenemos disposición a conversar, sin duda alguna, pero a conversar para producir cambios. Mira, Simón Verdugo, no a conversar para... la pregunta que le voy a hacer es parte, le diría, de la idea general de los estudios que han llegado. Simón Verdugo pregunta, dice, ¿por qué la concertación habla del diálogo con las organizaciones sociales y durante 20 años no lo tuvo? Esa es la expresión de Simón Verdugo. Bueno, yo le puedo contar mi experiencia al respecto. Yo fui ministro del Trabajo y yo le puedo garantizar que el diálogo con el mundo laboral, por lo menos desde lo que a mí me correspondió, fue no solo fructífero, sino que fue permanente y sostenido. Y no solo pensando en la CUT, sino que pensando en la subcontratación, en los sindicatos. Yo creo que la ministra del Trabajo hoy día intenta hacer algo similar también, y yo respeto aquello. Ahí está el acuerdo en materia de las trabajadoras de casa particular. Pero organizaciones sociales... es que lo que pasa es que cuando a uno le preguntan cosas, uno tiene que responder desde experiencias concretas, porque si no entra a teorizar. Pero mi reflexión era otra. Es que ¿sabe lo que nos pasa? Y creo que no nos estamos dando cuenta de eso. Es que si no nos hacemos cargo de este problema, del problema de la representatividad y la ausencia de una cultura de diálogo, lo que se va a instalar en Chile, y yo no quiero eso heredarlo, porque a diferencia de los que están acá, que son más jóvenes, yo viví esa experiencia, es que cuando se instala la lógica de la intransigencia y la falta de diálogo, empiezan a operar otras lógicas. ¿Y sabe cuál es la preocupación que tengo? Que esas otras lógicas se transformen en la forma de hacer política en Chile. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hoy día la ciudadanía, como no se siente representada, opera directamente, pues. ¿Y cómo opera directamente? En la calle, pues. Y discúlpeme, tenemos un problema ahí. Mire, yo le quiero contar lo siguiente. La mesa de Aysén estaba integrada entre los 12 dirigentes por 6 que son socialistas. Y lo digo con toda franqueza. ¿Sí? ¿Y cuál fue el problema en Aysén? Que no hubo ninguna posibilidad de hacer una influencia ahí. Solo fue posible incorporar el concepto del diálogo cuando empezó a desfallecer. Dame un segundo, Osvaldo. Para ustedes como alianza,
¿Les es fácil llegar a acuerdos con la concertación en términos de interlocutores? No en la materia, sino con los interlocutores. ¿Están los interlocutores validados al otro lado? A ver, yo voy a empezar diciendo, a veces no, porque de verdad hay veces que uno llega a un acuerdo con uno y después cuando aquella persona con la que uno llegó a acuerdo va a la concertación, ese interlocutor no es reconocido como válido por los demás dentro del grupo de la concertación, porque en el fondo no hay una articulación donde uno diga, que es un poco lo que le pasó al presidente del Senado ahora, que él dice, bueno, yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo, yo estoy dispuesto a avanzar, y después hay el presidente del PPD le quita el piso. Entonces, eso efectivamente es así. Ahora, yo coincido que nosotros tenemos que avanzar en el diálogo, pero la pregunta que yo me hago es si es que toda esta discusión en torno al binominal la gente no la hace cambiar de canal, porque cuando tú miras las encuestas, lo primero que te dice la gente es educación y seguridad ciudadana. Entonces, mientras nosotros no tengamos un acuerdo en torno al binominal, yo digo, avancemos los otros temas que son los que realmente le importan a la gente no le importa, y de hecho, cuando nosotros discutamos esta semana el algoritmo 120, yo me pregunto qué es lo que se va a preguntar la gente, si es que nosotros vamos a aumentar la cantidad de parlamentarios. Entonces, esa es la pregunta de fondo. Yo no sé qué sistema vamos a poner. El problema es que esa es una forma encubierta de establecer un veto, y eso es lo peor que puede pasar en este ámbito. Yo estoy preguntando nomás lo que vamos a hacer, yo no estoy estableciendo ningún veto. Y voy a intentar con el mayor respeto de contestar, porque como se hace una pregunta razonable que se siente en condiciones de responder, responda, y yo me siento en esas condiciones, si usted me lo permite. Mire, lo que sucede es que esta vieja frase de que no es lo que le importa a la gente, es una frase que uno viene escuchando no hace 20, hace muchos años atrás. Porque este país no empezó hace 20 años, empezó mucho antes, y es bueno recordarlo. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que esto que no le importa a la gente, no lo dice la gente, lo dicen los que sentimos ser los representantes de la gente. ¿Pero por qué esta premura por el cambio del binominal? No, mire, ahora, que por un ¿sabe tiempo por qué? moda, ¿Sabe por qué? En circunstancias que ustedes estuvieron en el gobierno y no... Esa es una buena pregunta, Pablo. Y no Yo participé, lo sabe Ena, y no lo consiguieron. en 4, ¿y sabes por qué no lo conseguimos? Por esto mismo. O sea, si ahora están en la oposición, la única vez que, escúchame, Pablo, la única vez que se votó, el presidente Piñera estaba comprometido para que Renovación Nacional lo votara a favor. Solo una diputada votó a favor, que fue Carla Rubilar, el resto se abstuvo, y tú sabes que como requiere quórum, algunos desde las tribunas celebraron porque había mayoría, pero no era una mayoría suficiente. Entonces, cuando nos preguntas tú, ¿y por qué no lo hicieron? La respuesta está ahí, no está en el viento, la respuesta está ahí, porque hay partidos que han votado como un solo pero, Pepe, hombre. Ustedes mismos dicen que cuando uno está en el gobierno, desde el gobierno es donde tienen que venir todas las iniciativas y todas las posibilidades. Y tiene que venir la posibilidad de buscar alternativas. El gobierno tiene una iniciativa. Exacto, y desde el gobierno fueron iniciativas, pero hubo un proyecto bajo Elwin, entonces tampoco tuvieron la cintura para poder hacer la finta. Pues. No, porque teníamos, yo espero que hoy día ya no, teníamos una oposición completamente convencida de que el binominal era una ayuda para su representación en el Congreso. Pero hoy día muchos, y transversalmente, reconocen que ya no necesitan esa muleta para seguir caminando. Berenguer sostenía que la concertación existe solo si existe el binominal. Se equivocaba completamente. Pero déjeme darle un ejemplo. Mire, a nosotros nos ha interesado mucho... Pero tengo que pasar para el lado allá de la mesa ya. Entonces, jóvenes. El ejemplo se lo doy después. es que tengo que ir ahí. No, por favor. Para los dos lados. Por favor. Nicolás. Mira, ¿qué quieres que te diga? Como te quiera, pues. No, porque voy a volver a un argumento anterior. Yo sé que es muy difícil, y que va a ser difícil, como en muchos otros temas, ponernos de acuerdo sobre con qué fórmula de reemplazo uno podría modificar el actual sistema electoral. Sé que es difícil, y sé que ha sido muy difícil en estos años ponernos de acuerdo, porque los partidos en el fondo sacan sus cuentas y se dan cuenta que a uno les conviene una fórmula más que otra. ¿Usted cuál le convendría? No, pero si al margen de eso, ¿Cuál porque nos podríamos enredar aquí en 25 fórmulas. Lo que sí sé que es imposible hoy día, como están las cosas en el país, es cerrarse a estudiar esa fórmula. Porque refleja como una suerte como de disposición a decir, mire, no, hasta aquí nomás llego yo. Y yo, por tanto, creo que no hay que tenerle miedo a este tema o a otros temas de reformas políticas, estudiarlos en profundidad. Mire, si uno se guiara por las encuestas, yo le aseguro que hay más gente hoy día partidaria de cerrar el Congreso que de mantenerlo abierto. Si uno preguntara a la gente, ¿sabe qué más? ¿Qué piensa usted? ¿Tienen que ser 120 diputados o 50? Le aseguro que gana más la opción 50. Entonces, no tanto hay que ver qué piensa la opinión pública, sino que hay que hacerlo con responsabilidad en el sentido de decir, mire,
¿Qué es lo que necesita nuestro país para fortalecer sus instituciones? Sé que los temas políticos son, desde el punto de vista de las prioridades, quizás los últimos, pero también es verdad que son los que más daño hacen por debajito, porque van socavando. Yo no sé si en un programa como este, en 24 meses más, vamos a estar como, por ejemplo, diciendo que habiendo podido votar, tantas personas, votó un tercio de la gente que podía votar. Y vamos a decir, mire, yo soy diputado, represento, tomo las leyes más importantes de este país, pero por mí votó el 10% de la gente que pudo haber votado. Yo creo que todas esas cosas hay que preverlas. Y por eso es que me preocupa a mí cuando de repente dicen, los temas políticos no le importan a la gente. Atención, puede ser no la primera prioridad, evidentemente, al lado del alza del precio de los combustibles o de los alimentos, obviamente que no es prioridad. Pero eso no quita nuestra obligación de tratarlos con respeto, con calma, con democracia, sin imposiciones. Ena, en la inscripción automática y el voto voluntario, ¿cómo va a cambiar el panorama? Y refútale nomás. No, lo que pasa es que yo quiero puntualizar una cosa. No es que nosotros estemos diciendo que no estamos dispuestos a dialogar en torno a este tema. Obvio que estamos dispuestos. ¿Ya? Sí, aquí, pero lo que a mí me preocupa de toda esta conversación es que uno diga, si es que no cambiamos el binominal, entonces no podemos dialogar en torno a las otras cosas. Primera cosa. Segunda cosa. Mire, acá llevamos años discutiendo en torno a este tema, pero nunca nadie, ni tampoco en la concertación, si es que son honestos y lo dicen de verdad, han estado de acuerdo en torno a qué sistema vamos a usar para cambiar el binominal. Y si yo me paro personalmente frente a este tema, a mí no me gustan los sistemas más proporcionales, por una serie de razones, entre las cuales están porque sigue la competencia intralista, no hay una competencia hacia el frente, esa la hay solo en los sistemas uninominales, y tampoco vamos a aumentar la competencia. A mí me gustan los sistemas bien competitivos, y una de las cosas que no funciona bien en el binominal. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, cambiemos el binominal, ok, pero entonces cuando entro a la fórmula, nunca ha habido acuerdo en torno a la fórmula. Y entonces yo digo, mira, si está bien, si lo podemos discutir, lo hemos discutido todos estos años, yo no tengo ningún problema. Yo no creo que haya que aumentar la cantidad de parlamentarios, y yo creo que a uno le tienen que respetar también la opinión que uno tiene. Y eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo con discutir los temas políticos. Soy la primera de acuerdo con discutir los temas políticos, lo hice mucho tiempo como cientista político, pero lo que me pasa es que yo digo, ojo, ¿no será que la ciudadanía también está en desacuerdo de escuchar solo los temas políticos y que nos quedamos en todos los foros solo en los temas políticos? La ciudadanía dice, ok, en ese tema no están de acuerdo, avancemos los otros. Eso es lo que nosotros estamos planteando. ¿Hagamos una cosa? Avancemos los otros. Vamos a ir a una pausa. Y entramos un poquito en carrera presidencial para hacerlo más entretenido la vuelta. Tú dices para dejar de hablar de temas políticos y para hablar de pero temas si la carrera presidencial es político. No, pues la carrera presidencial es un tema político. Y además hay que hablar de un tema súper importante en el último minuto del programa, el Día del Padre. Vamos a hablar acerca de eso también. Pausa y ya estamos de vuelta. Sí, pues. De vuelta acá en Agenda Nacional. Bueno, yo creo que se estableció algo de diálogo. ¿Será esto un augurio de lo que podría venir en las próximas semanas? Diga nomás, don Osvaldo. Es que yo quería poner un ejemplo para intentar graficar el momento en el que estamos. Hace mucho tiempo atrás nosotros venimos persiguiendo la idea de que haya mayor nivel de sindicalización y negociación colectiva. Y la derecha ha insistido mucho en que haya mayor flexibilidad. Nunca hemos podido acercarnos en eso. Sin embargo, Nicolás, Felipe Salaverry, Tucapel, yo, hemos suscrito un acuerdo que vamos a transformar en un proyecto de ley en que avanzamos en lo que damos en llamar la flexibilidad pactada, la adaptabilidad pactada con titularidad sindical. O sea, pasaron muchos años para que maduraran las condiciones para que pudiéramos suscribir gente que tenemos opiniones bien distintas. Lo que quiero transmitir con esto es que yo creo que hay madurez hoy día suficiente para hacer la otra discusión. Y creo que hay que hacerla. Y qué bueno que todos los que estamos acá, de un modo u otro, decimos que estamos en disposición de discutirlo, lo que no significa que tengamos similares opiniones. Oye, Pablo, es primera vez que hay proyectos de cambio al binominal suscritos por diputados de la Alianza y de la oposición. Exactamente. Nunca los había habido, y hay varios. Ojalá lleguemos a algo, por último, ¿sabes? Para terminar la discusión. Que igual me da lo mismo, que se llegue a algo, me da lo mismo, lo importante es que el tema ya lo dijimos de lado. A nosotros no nos da lo mismo. Pero me refiero que como tema. Es que ahora nadie le puede dar lo mismo cuando tenemos una crisis de representación como la que tenemos. No, voy a que el tema ya dejarlo zanjado de una vez por todas con acuerdo de todas las partes. Es que además nunca vamos a llegar a una solución definitiva si estas cosas evolucionan con los tiempos, porque aunque parezca raro, las sociedades también van cambiando. Son muy pocos los países vamos al tema presidencial para darle un poquito de sabor a esto. Cada uno de los bloques, ¿cómo ve el panorama en lo que va quedando de aquí hasta las próximas elecciones?
ustedes como RN, ¿qué es lo que están buscando para su proceso de elección de su candidato, que ya aparece claramente por el lado de ustedes, Andrea Alamán, el lado de ustedes, ahí parece que es Lorenzo Goldberg? ¿Cómo piensan llegar a un acuerdo ustedes? No, yo creo que el único primaria rol, absolutamente, o sea, yo me voy a jugar para que haya primaria, para que haya una ley de primarias que las regule, que esas primarias sean lo antes posible. Creo Para que eso hubo acuerdo, entre paréntesis, en la Cámara, ¿eh? Amplia mayoría. Claro, Primaria. Y la idea es que esa ley salga rápido del Senado, o sea, si hay un fast track, una ley que hay que apurar en el Senado, y la ley de primaria, porque yo creo que le hace bien al país que tengamos primarias, que nunca más los candidatos se elijan en esas convenciones entre cuatro paredes. Yo mirando para atrás digo, increíble el país que teníamos que estado viendo hace 15 años atrás, porque yo me recuerdo cómo elegíamos nosotros los candidatos, y era una cosa pero impresentable. Hoy día eso es inaceptable. Hoy día la gente no nos aceptaría que eligiéramos un candidato si no es primaria, y por tanto jugarnos para que haya primaria y ahí van a correr los candidatos. Ena, ¿cómo lo piensan hacer desde su conglomerado? ¿Cómo lo ve usted? La UDI lo he dicho varias veces, nosotros vamos a definir el mecanismo después de las elecciones municipales hacia... ¿Qué le gusta a usted? ¿Perdón? ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué me gusta a mí? Yo creo que hay que verlo. Yo soy parte autora del proyecto de ley de primaria. En mi época de académica trabajamos con Jorge Navarrete en una base que forma, o sea, en un texto que es base del proyecto que presentó ahora el gobierno. Así que yo soy súper partidaria de las primarias en general, pero bueno, la UDI tendrá que definir después qué mecanismo utiliza, si es que es primaria, si es que es otro mecanismo. Eso se verá después de las elecciones municipales. ¿Y ustedes, señores, cómo lo ves tú, Pepe? Bueno, yo creo que el mecanismo de primaria es indispensable para darle fundamento y legitimidad democrática a la candidatura, cualquiera esta sea. Ahora, en nuestro caso es evidente... Incluyendo si está Michelle Bachelet. Incluyendo, por supuesto, porque es un mecanismo de legitimación. Yo creo que no cometeríamos un error. Incluso mientras más legitimada esté, más le sirve la primaria. Yo no tengo el más asomo de duda que si Michelle Bachelet decide ser candidata, va a ser la candidata de la oposición, porque, mira, no hay club de adulto mayor donde no me digan, dígale a Michelle, le deben decir hasta a Nicolás Monker que me hace así con la cabeza. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué te pide? Osvaldo, ¿cuál es su diagnóstico, su pronóstico respecto a cómo se va a desarrollar la carrera presidencial? Nosotros lo miramos con mucha tranquilidad. Vamos a definir nuestra candidatura en el último trimestre de este año. Tenemos una candidatura extraordinariamente bien expectada, así que nuestra preocupación tiene que ver con otra cosa, tiene que ver que, como tenemos relativamente resuelto esto, y pareciera ser que está resuelto también por la sociedad chilena, porque no hay encuesta que no diga lo contrario, con tal la menor valoración que le podemos dar a las encuestas, pero aún así, lo que tenemos que construir ahora es una mayoría que sustente esa candidatura, que es más amplia que la concertación, pero que necesariamente tiene que contar con la concertación, y una planilla programática, porque usted comprenderá que nosotros somos oposición y en consecuencia tenemos que ofrecer a la ciudadanía una perspectiva de cambio. Nosotros pensamos que es malo que siga gobernando la derecha, no lo ha hecho bien, en nuestra opinión, y tenemos que ofrecer un cambio, y un cambio no solo de un rostro. ¿Incorporando al Partido Comunista? Yo creo que sí, en la oposición. Mire, los grandes acuerdos que hemos hecho como oposición, en materia de educación, en materia de reforma tributaria, han contado con el aporte del Partido Comunista. Yo no veo razón alguna. El Partido Comunista está en el Parlamento. Osvaldo, ya para terminar el programa, Nicolás, la Cámara 6 es suya, diga lo que quiera, referido al Día del Padre. Bueno, quiero aprovechar estos segundos para mandarle un tremendo abrazo a todos los papás. Es con especial cariño a aquellos que nos están mirando en Cerro Navia, en Lo Prado, en Quinta Normal, y con un especial recuerdo a aquellos papás que muchas veces tienen que enfrentar solos las angustias de la casa. Hay muchos padres que, por distintos motivos, tienen que ser papás, tienen que ser mamás, tienen que estar en el trabajo, tienen que estar en la casa día y noche, y yo de verdad creo que en ese sentido el sentirse acompañados, desde acá decirles que cuenten con todo el afecto, que tengan un tremendo día, que el domingo Colo Colo nos regale a todos el mejor regalo del Día del Padre y que podamos ganar el clásico, con o sin público. Sueños imposibles en otro programa. Osvaldo, el Día del Padre, ahí la Cámara 4 es suya. Yo ya no tengo a mi padre Osvaldo Andrade, nació en la oficina salitrera de Santa Isabel, a los 18 años llegó a San José de Maipo afectado de una tuberculosis pasiva, fue regidor del Partido Socialista en Puente Alto, es un tremendo viejo, un viejo que se caracterizó por ser una persona que hacía de la actividad política un factor de relaciones sociales,
y yo no solo lo recuerdo, sino lo respeto. Cuando fui elegido diputado, lo primero que hice fue ir a ofrecer esta elección a mi viejo. ¿Pepe? Yo, bueno, todavía están los ecos del Día de la Madre, así que un abrazo a las mamás de Cerrillo, Estación Central y Maipú, y a todas las madres. Y se ha hablado mucho de las jefas de hogar, pero se ha hablado poco de los jefes de hogar. Y yo conozco padres que se han hecho cargo de sus hijos y solos. De hecho, teníamos una fiesta con ellos programada pronto para el Jardín Infantil Mi Refugio de los presidentes, y para ellos que están solos, haciéndose cargo de sus niños, todo el cariño de todos nosotros, no solo el mío. Un abrazo. La silla es suya. Bueno, un cariñoso saludo a todos los papás, a esos papás que juegan con sus niños, a los papás que les ayudan a las mamás, a los papás que se ponen la camiseta, a los papás que mudan, que llegan al jardín, a los papás que de verdad creo que están haciendo un aporte muy importante para que las mujeres, para que nosotros también podamos desarrollar muchas veces una vida fuera de la casa para poder desarrollar los sueños. Y un saludo también muy cariñoso a los abuelos. Y yo tengo a mi papá, que es el abuelo de mis hijos, y al padre de mi marido, y los abuelos son muy importantes para el desarrollo de los niños, así que mucho y cariñoso saludo a todos los tatas. A todos los tatas. Somos abuelos, ¿eh? Saludo a todos los tatas. Claro que muchas gracias por habernos acompañado. Todos los tatas, menos al tata. No, ella no lo dijo. Muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo afectuoso para todos los padres, los que van a ser padres, los que quieren ser padres, por último los que se sienten padres. Un saludo muy afectuoso y también al mío, al caballero. Saludos, don Milton. Nos encontramos el próximo fin de semana y recuerde, 11:30 de la mañana, todos los sábados, Agenda Joven. Universidad San Sebastián.